Hermanos, en la mañana de hoy vamos a continuar con la serie de estudio sobre teología bíblica, en la cual, como saben, hacemos una pequeña introducción a cada uno de los capítulos por secciones, extrayendo de ellos algunos principios teológicos y algunas aplicaciones prácticas para nosotros. En esta ocasión estamos considerando el primer libro de Samuel. Hasta este momento hemos visto ya 12 capítulos de este libro, en los cuales encontramos en la sección de los capítulos del 1 al 3, el nacimiento y el llamado de Samuel. Vemos cómo este libro comienza con la historia de Ana, una mujer estéril que ora fervientemente al Señor pidiendo un hijo. Dios escucha su súplica y le concede a Samuel, a quien ella consagra al servicio del templo bajo la guía del sacerdote Elí. Samuel crece y, como lo expresa también el texto de primera de Samuel en el capítulo 2, él crece en gracia delante de Dios y delante de los hombres. En un tiempo en el que la palabra de Jehová escaseaba, también menciona el texto. Dios se revela a Samuel y lo llama como profeta, marcando de ahí el inicio de una nueva etapa profética en Israel. Ya en los capítulos 4 hasta el 7 vemos el arca, la derrota y la restauración. Israel, confiando más en el símbolo que en el Dios de ese símbolo, lleva el arca del pacto a la batalla contra los filisteos, pero sufre una terrible derrota. El arca es capturada y los hijos de Elí mueren en ese momento. El arca provoca juicio en territorio filisteo y finalmente es devuelta. Samuel dirige luego un tiempo de arrepentimiento nacional en Mizpah, donde Israel se vuelve al Señor, abandonan sus ídolos y obtienen victoria sobre sus enemigos. Acá Samuel también actúa como juez, profeta y mediador entre Dios e Israel. En los capítulos del 8 al 10, el pueblo ya pide un rey. Ya anciano Samuel enfrenta en ese momento una rebelión del pueblo que exige tener un rey como las demás naciones. A pesar de la advertencia divina sobre las consecuencias de esa decisión, Dios permite que Samuel unja a Saúl de la tribu de Benjamín como el primer rey de Israel, acto que simboliza una transición de liderazgo teocrático a una monarquía humana bajo la autoridad divina. Saúl es presentado como un hombre alto, valiente y de buen porte, pero cuya fe pronto se revelará superficialmente. Y finalmente en los capítulos 11 y 12 vimos la confirmación del reinado y un discurso de Samuel. Saúl obtiene una victoria inicial sobre los amonitas, consolidando su posición como rey. Sin embargo, Samuel aprovecha esta ocasión para recordar al pueblo la fidelidad a Dios y advertirles que la verdadera bendición depende de la obediencia a Jehová y no del poder humano. El capítulo 2 es un discurso de despedida donde Samuel reafirma su integridad y exhorta tanto al rey como al pueblo a permanecer fieles. Declara solemnemente que si desobedecen, Dios los juzgará igual que a sus padres. Mis hermanos, en la mañana de hoy nos corresponde considerar los capítulos del 13 al 16, los cuales examinaremos de una manera general, no de una manera minuciosa. Estaremos haciendo un panorama general acerca de cada uno de estos capítulos. Veremos algunas aplicaciones prácticas para nosotros y algunos elementos teológicos que también son importantes tener en cuenta, que forman incluso parte de esta narrativa y que no podemos tampoco pasar por alto. Iniciando, mis hermanos, en el capítulo 13, en algunas Biblias vamos a encontrar que tiene por título Guerra contra los filisteos. El capítulo 13 representa uno de los momentos más críticos en el desarrollo de la narrativa, ya que marca el comienzo del declive espiritual y político del rey Saúl.
Luego de su victoria con los amonitas en capítulos anteriores y su confirmación como rey, Saúl parece consolidarse como un líder nacional. Sin embargo, su falta de discernimiento espiritual y su impaciencia ante la dirección divina revelan el tipo de rey que Israel ha obtenido. Uno que confía más en su juicio que en la palabra de Dios. El relato, mis hermanos, no solo tiene un valor histórico, sino también teológico. Expone de alguna manera la tentación entre la autoridad humana y la soberanía divina, y anticipa la llegada también del rey conforme al corazón de Dios. Es parte de lo que nos muestra esta narrativa. El texto, mis hermanos, inicia presentando una situación militar crítica. Saúl organiza un pequeño ejército, 2,000 hombres bajo su mando y 1,000 bajo el mando de su hijo Jonatán. Versículo 2. Vemos adicionalmente que Jonatán ataca a las guarniciones filisteas en Geba, lo que provoca una reacción masiva del enemigo que reúne 3,000 carros, 6,000 hombres de caballos y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Es lo que nos narra también y vemos en el versículo 5. Este detalle, mis hermanos, subraya la desproporción de la fuerza y prepara el escenario para poner a prueba la fe del rey. El temor de alguna manera también se apodera del pueblo. Y vemos como en el versículo 6 nos dice lo siguiente: y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. El autor acá, mis hermanos, relata el pánico nacional como telón de fondo de la prueba espiritual de Saúl. En medio de todo este caos, el liderazgo debía ser ejercido desde la confianza en Dios y no desde el cálculo humano. Y es como vemos ya en los capítulos 8 al 10, la impaciencia de Saúl y este acto improviso que él hace y que se sale de lo que ya Dios había anunciado o había dicho que se debía hacer. Siguiendo la instrucción previa a Samuel, Saúl debía esperar 7 días hasta la llegada del profeta para ofrecer sacrificio antes de la batalla. Pero cuando el 7º día llegó y Samuel aún no aparecía y viendo que el pueblo se dispersaba, Saúl decide ofrecer el holocausto por sí mismo. De hecho, el texto enfatiza acá una ironía bastante grande cuando dice, y aconteció que cuando, y ese es el versículo 10, y aconteció que cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía. Este detalle, de alguna manera, subraya la precipitación de Saúl. No confió en la palabra dada, sino que intentó asegurar el favor divino mediante una acción religiosa. Su problema, mis hermanos, no fue el sacrificio en sí mismo, sino el sustituir la obediencia por el ritual. Teológicamente, esta acción refleja el error del hombre natural que pretende controlar las bendiciones divinas mediante actos externos, en lugar de someterse al tiempo y a la voluntad de Dios. Mis hermanos, algo que nos permite reflexionar profundamente es este asunto. Y es que muchas veces nos precipitamos a tomar decisiones y de alguna manera lo que habíamos también mirado en los versículos en los textos de Proverbios acerca de la administración de los bienes que Dios nos da. Muchas veces somos muy ligeros a la hora de tomar decisiones también con esos asuntos. Este texto nos llama, mis hermanos, a someternos al tiempo de Dios, al tiempo en el que Dios permita que se den las cosas y a su voluntad, la cual es perfecta. Más adelante este mismo capítulo nos va a hablar acerca del rechazo
y la reprensión que tiene el rey Saúl. Cuando Samuel llega, formula una pregunta breve pero importante, y es: ¿qué has hecho? Le pregunta directamente a Saúl en el versículo 11, ¿qué has hecho? Saúl responde con excusas racionales, la presión del enemigo, la ausencia del profeta, la dispersión del pueblo, mostrando, mis hermanos, que su visión del liderazgo se basa en la lógica de la autosuficiencia. Samuel, sin embargo, responde con una sentencia severa, y en el versículo 13 dice lo siguiente: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado. Y es cuando viene inmediatamente el juicio. En el versículo 14, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, porque tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esta declaración es teológicamente fundamental. Señala que la legitimidad del reinado de Israel no se basa en la fuerza militar ni en la popularidad, sino en la obediencia al pacto. El varón conforme al corazón de Dios anticipa en este contexto a David, pero también apunta tipológicamente a Cristo, el rey obediente que encarna la voluntad divina sin desviación alguna. Más adelante, en los versículos del 15 al 23, se nos señalan la debilidad y la vulnerabilidad del pueblo. El resto del capítulo, mis hermanos, acá describe la debilidad militar y tecnológica de Israel. El texto destaca que no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo. Los filisteos monopolizaban el trabajo del hierro, y simboliza, mis hermanos, de alguna manera la dependencia de Israel y su impotencia frente al enemigo. Narrativamente, esto refuerza el mensaje central: sin la dirección de Dios, el pueblo carece de poder real. El fracaso espiritual del rey repercute en la fragilidad de toda la nación. Algunas conclusiones que podemos tener acerca de este capítulo. Este capítulo, mis hermanos, revela una verdad permanente en la historia redentora. La desobediencia de los líderes trae consecuencias espirituales colectivas. Saúl representa de alguna manera al hombre que confunde la religiosidad con la fe, el deber con la devoción y la prisa con la confianza. Este pasaje, mis hermanos, evidencia el principio de la soberanía divina en la elección y el rechazo. Dios preserva su propósito redentor incluso a través del fracaso humano. Saúl es rechazado, pero la promesa del rey conforme a su corazón continúa su curso, preparando el camino hacia el reinado mesiánico de Cristo. El hecho de que, mis hermanos, Dios mira el corazón es una verdad que resuena desde este episodio y hasta que será el criterio, y mis hermanos, al final también será el criterio por el cual Dios establecerá su reino eterno. En el capítulo 14 vemos ya la fe de Jonatán y la insensatez de Saúl. En cuanto al desarrollo narrativo de este capítulo 14 muestra un notable contraste entre Jonatán, el hijo de Saúl, y el propio rey. Mientras Saúl permanece pasivo, temeroso y sin dirección espiritual, acá Jonatán demuestra una fe activa que confía plenamente en el poder soberano de Dios. Jonatán, acompañado únicamente de su escudero, decide atacar a la guarnición filistea situada entre las peñas de Bosés y Cené. Su declaración es una de las más teológicas del libro. En el versículo 6 de este capítulo 14 dice lo siguiente: ven, pasemos a la guarnición de estos
incircuncisos. Quizá Jehová obrará por nosotros, porque no es difícil para Jehová salvar a muchos con pocos. El término quizá, mis hermanos, acá no necesariamente está indicando duda, sino reverente sumisión a la soberanía divina. Jonatán reconoce que la victoria pertenece enteramente al Señor. Su fe genera temblor de Dios. Entre los filisteos causa pánico y confusión. En contraste con Saúl, quien actúa con impulsividad religiosa, pide el arca del pacto, pero luego irrumpe el proceso. Versículos del 18 y 19. Más adelante vemos que impone un juramento insensato prohibiendo comer hasta la noche, lo cual debilita a sus hombres y demuestra su tendencia a confiar en su propio entendimiento. Jonatán sin saber del juramento, come miel y sus ojos fueron alumbrados, narra el texto, símbolo de la bendición divina frente a la superstición religiosa. Mis hermanos, la victoria final se obtiene, pero no por la sabiduría de Saúl. La torpeza del juramento casi les cuesta la vida, incluso a su hijo Jonatán, salvado solo por la intervención del pueblo. Así, este capítulo revela una creciente tensión entre la fe piadosa del hijo y la necedad del padre. Algunos enfoques que podemos encontrar y señalar dentro de este capítulo, mis hermanos, es la soberanía divina y medios humanos. Vemos cómo Jonatán encarna la teología reformada de la confianza activa en la providencia de Dios. Como diría de hecho Juan Calvino, dice, la fe verdadera no elimina los medios, sino que los subordina a la mano de Dios. Jonatán de alguna manera actúa, pero lo hace reconociendo que solo Dios da la victoria. Saúl, por otro lado, representa la piedad vacía. Su juramento y su manipulación del arca son intentos humanos de intentar controlar a Dios. Thomas Watson, puritano inglés, advirtió lo siguiente, dice, el formalista ofrece sacrificio al Señor, pero guarda su voluntad para sí mismo. Por tanto, su religión es una máscara. La narración, mis hermanos, sugiere que el liderazgo ungido requiere discernimiento espiritual. Acá Saúl actúa por impulso, mientras Jonatán discierne la voluntad de Dios por fe. El contraste prefigura de alguna manera la elección divina de un rey conforme al corazón de Dios. Ya en el capítulo 15 vemos la desobediencia de Saúl y su rechazo definitivo. En este capítulo el Señor ordena a Saúl por medio de Samuel ejecutar un juicio total contra Amalek, nación que simboliza la enemistad persistente contra el pueblo de Dios. El mandato es claro, destruir todo sin excepción. Sin embargo, Saúl desobedece parcialmente. El versículo 9, de este capítulo 15, dice que perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor y de los carneros. Eso lo vemos en el versículo 9. Cuando Samuel confronta al rey, el diálogo revela la raíz del pecado de Saúl, la autosuficiencia espiritual. Él afirma haber cumplido el mandato, pero él validó de las ovejas lo que hace con las ovejas lo delata. Samuel pronuncia uno de los textos teológicos, uno de los textos más teológicos del Antiguo Testamento. El versículo 22 dice lo siguiente:
Se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en que le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La desobediencia de Saúl, mis hermanos, no es un simple error táctico, sino un acto de rebelión comparable con la idolatría. Es por ello que Samuel declara que Dios lo ha rechazado como rey. De hecho, la escena final es trágica. Saúl intenta justificarse públicamente y busca honores externos, mientras Samuel, en señal de ruptura, versículo 35 dice, no volvió más a ver a Saúl hasta el día de su muerte. La comunión entre el profeta y el rey, que de alguna manera es símbolo de relación entre Dios y su ungido, ahí ha sido quebrantada. Y es acá donde podemos encontrar en esta narrativa también algunos elementos teológicos, por lo menos la centralidad de la obediencia al pacto es un elemento teológico fundamental que señala el texto. Este capítulo de alguna manera ilustra que la verdadera adoración implica sumisión total a la palabra de Dios, como escribió de hecho un escritor que dice, obedecer a Dios es adorarlo, desobedecerlo es negarlo. La teología reformada, mis hermanos, subraya que las obras sin fe son trapos de inmundicia. Saúl representa la religiosidad vacía que pretende compensar la desobediencia con ritual. La soberanía divina también la vemos acá en la elección y el rechazo. Dios tiene el derecho absoluto, mis hermanos, de levantar y derribar reyes según su propósito. Su elección no depende del mérito humano y es algo, mis hermanos, que hemos hablado mucho en este lugar. Por otro lado, Samuel asocia la obstinación con la idolatría. John Owen, de hecho, hace una observación acerca de esto y dice lo siguiente: todo pecado contiene la semilla de idolatría, pues el alma se adora a sí misma en lugar de someterse a Dios. Y por último, mis hermanos, el capítulo 16 nos habla acerca de la elección y la unción de David. En cuanto al desarrollo narrativo de este capítulo, tras el rechazo de Saúl, Dios envía a Samuel a Belén, a la casa de Jesé, para ungir a un nuevo rey. Samuel teme por su vida, pero el Señor le da instrucciones precisas. Entre los hijos de Jesé, el profeta se deja impresionar por la apariencia de Eliab, pero Dios corrige su percepción. Y es cuando en el versículo 7 de este capítulo 16 dice lo siguiente: no mire su parecer, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y es cuando vemos que acá el elegido es David, pastor de ovejas. Al ser ungido, de hecho en el versículo 14 dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David desde aquel día en adelante. Y simultáneamente dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo lo atormentaba. David, mis hermanos, es llevado al servicio del rey tocando un arpa para aliviar su espíritu. Irónicamente, el futuro rey sirve en el palacio del monarca rechazado, evidenciando cómo Dios prepara a su siervo en humildad antes de exaltarlo. Mis hermanos, Dios escoge según su propósito soberano, no según el criterio humano, y es algo que nos queda bastante claro a la hora de indagar sobre estos textos. El texto, de hecho, es un ejemplo claro de la elección incondicional. Matthew Henricks señala lo siguiente y dice,
Dios elige a los instrumentos menos esperados para que la gloria sea suya y no del hombre. En la economía del antiguo pacto, el Espíritu descendía sobre líderes escogidos para capacitarlos. Vemos como en David se anticipa la plenitud mesiánica del Espíritu que reposaría sobre el Cristo. Vemos también una cristología tipológica, pues David, el pastor ungido, mis hermanos, de alguna manera prefigura a Cristo, el pastor y rey por excelencia. Su elección manifiesta el principio de la gracia soberana que levanta al humilde y derriba al orgulloso. De estos capítulos que hemos considerado en la mañana de hoy, mis hermanos, encontramos algunas aplicaciones prácticas para nosotros. Y es que, mis hermanos, primeramente, la fe auténtica actúa confiando en la soberanía de Dios. Vemos cómo Jonatán es un modelo de obediencia humilde. De hecho, Juan Calvino señala lo siguiente: la fe no se apoya en probabilidades, sino en la fidelidad a Dios. Segundo, también podemos aprender que la obediencia vale más que la apariencia. Saúl de alguna manera muestra que la religiosidad externa sin sumisión al Señor lleva al rechazo. Thomas Watson dice lo siguiente: no hay adoración verdadera sin obediencia. El que obedece a Dios en lo pequeño no solo adora, el que desobedece a Dios en lo pequeño no lo adora en lo grande. Algo más que podemos aprender también de estos capítulos es que el liderazgo cristiano debe nacer del corazón regenerado. Dios mira el corazón, no el porte ni el intelecto. La iglesia, mis hermanos, debe valorar el carácter espiritual sobre el carisma externo de sus líderes. Vemos también asimismo que el Espíritu Santo es el poder del servicio fiel. Vemos cómo sin el Espíritu Santo el liderazgo degenera en ansiedad y orgullo. Vemos cómo en contraste también acá David prospera porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. De hecho, algo que también señala esta narrativa es que Dios utiliza incluso el fracaso humano para cumplir su propósito redentor. El rechazo de Saúl prepara el escenario para la dinastía davídica y, en última instancia, para Cristo. Mis hermanos, el creyente debe discernir entre el celo carnal y la fe genuina. Vemos cómo acá Saúl y Jonatán son ejemplos de dos tipos de acción. La una nace del ego y la otra de la confianza en Dios. Y finalmente, mis hermanos, algo que también podemos señalar de estos textos es que la gracia soberana triunfa donde el hombre fracasa. Y aquí quiero citar unas palabras de Jonathan Edwards, que dice lo siguiente: en la historia de la redención, la gloria pertenece a Dios, porque Él preserva su propósito a través de la ruina de los hombres. Amén. Mis hermanos, honestamente vamos a orar y tenemos un espacio para preguntas y aportes. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros, porque te ha placido a ti, oh Dios, traernos hasta este lugar para escuchar tu palabra, para aprender, por lo que te rogamos, oh Dios, que nos asistas con tu Espíritu Santo y que en la medida en que nosotros entendemos y conocemos más de tu palabra, podamos ser moldeados cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Aparta, oh Dios, de nuestro corazón el orgullo y ayúdanos a entender tu voluntad. Ayúdanos a caminar conforme a lo que tú, oh Dios, nos has ordenado hacer. Danos un corazón más obediente a tu palabra, un corazón más dispuesto
a la adoración de tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.